Vamos con los hombres, con los amigos. Ya llegó Carlos Federico de Conexión MX. Querido Carlos, Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Un abrazote, Zenén Seferino y mi gran estimado Vicente Serrano. Aquí a la orden. Carlos, te mando un abrazo. Un saludote para el hombre de la jarana. Eso. Oye, mi querido Carlos, a ver, ¿de qué tamaño es este golpe para Emilio Lozoya de que han librado orden de aprehensión contra su hermana Hilda, creo que se llama, ¿no? Mira, es algo tan inusual, algo tan inhumano que en sexenios anteriores no habíamos visto que los políticos corruptos, que eran la mayoría de ellos, inmiscuyeran a su familia. Creo que el último sexenio, el de Enrique Peña Nieto, rayaron en el cinismo y rayaron en la burla estos señores al grado de que gente como Emilio Lozoya Austin no nada más buscaron personajes ajenos a su familia para lavar dinero, para llevarse cantidades, para tener empresas, sino que perdieron la cabeza. Yo creo llegaron a tanto cinismo estos señores, Vicente, al grado que pensaron que nunca iba a llegar un personaje como Andrés Manuel López Obrador, y metieron a la gente más querida de su familia, sobre todo a la madre de este canijo que tienes aquí en pantalla, y a su hermana. Creo que rayaron ahora sí en cuestiones inhumanas, no respetaron ni a la familia. Bien lo dijo yo Andrés Manuel López Obrador en la mañana, que a duras penas él terminó la licenciatura allí en la UNAM, pero no lo dice por cuestiones de calificaciones ni de capacidad, lo dice por cuestiones económicas. Y estos señores que se graduaron en grandes universidades, que tuvieron todo a sus pies, el papá de este hombre no hay que olvidar que fue funcionario público y que también se sació con los actos de corrupción a más no poder, educados en ya no voy a decir las mejores escuelas, pero escuelas de renombre, porque vemos que de mejor yo no sé a qué se refieren, porque salieron unos ruines, y creo que en vez de esa rayita negra debieron de haberle puesto un antifaz como a los castores, ahí sinvergüenza. Y es triste ver que esta orden de aprehensión vaya sobre la hermana de Emilio Lozoya Austin. Creo que estos hombres no entendieron los códigos que había con anterioridad en el sistema priista anterior. Creo que el prianismo les hizo mucho daño a estos jovenzuelos de la política, los cuales hoy están pagando las consecuencias, las personas pues más allegadas, a las que debieron de haber protegido más, Vicente. Así es. Y bueno, ya que estoy viendo información relacionada a estos personajes, dame tu opinión también del caso de Rosario Robles, que sería un hilo para unir a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto en una red de corrupción. Déjame leer un poco de lo que publica la revista Digital MX. Señala que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, siempre representó un objetivo central del gobierno de la 4T en el combate a la corrupción, pero sobre todo para ir por los peces gordos. Dicen en la revista Digital MX que era muy sabido en el entorno López Obradorista, sobre todo en las campañas electorales de 2006, 2012 y 2018, que cuando López Obrador hablaba de los vulgares ambiciosos en mítines, conferencias de medios, chacaleos, entrevistas y pláticas en corto, iba Robles en ese costal. Aseguran que fuentes de la Fiscalía General de la República tienen el propósito final de que Robles lleve hasta sus últimas consecuencias las presuntas redes de corrupción que se tejieron en los últimos gobiernos, pero que puntualmente lleven hasta dos expresidentes, los priistas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. No te preocupes, Rosario, diría Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahora sí, corran las ratas, mi querido Carlos. No te preocupes, Peña Nieto, que aquí me vas a acompañar. Yo que le está diciendo ahí Rosario Robles desde la Ergástula, donde se encuentra. Creo que ya se la debe estar devolviendo. Esos ambiciosos vulgares a los que se refería Andrés Manuel López Obrador, no sé, pero me causa mucha risa. Aquella ocasión en 1999, cuando se sienta en la silla de la jefa de gobierno de ahí de la Ciudad de México, Rosario Robles, creo que vio pasar mucho dinero, sintió el poder, cuando sustituye
y que se escuche muy bien, sustituyó al señor Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que no me vayan a nombrar ahí de misógino ni nada de eso. Dije bien, sustituyó, porque también dicen que andaba haciendo otras cosas por ahí esta señora, y le gustó mucho el poder. No le critiques sus gustos por la carne argentina. Carlos ¿Qué culpa Ahumada tenemos de que guste del bife y el chorizo argentino? Entendió bueno, el que entendió. Bueno, el que entendió, entendió, como dijo Vicente. Bueno, esta señora le encantó tanto el poder, le encantó tanto el dinero, que Andrés Manuel López Obrador, cuando llega en el año 2000 a ser jefe de gobierno, se dio cuenta de la calaña que era esta señora, que siempre militó en las cuestiones de izquierdas maoístas ahí en los años 80, pero se confundió tanto que lo describe muy bien al que acabas de nombrar, el libro de Carlos Ahumada, en el cual nos dice, tanta su ambición llegó a su vulgaridad que fue a pedirle la anuencia a Carlos Salinas de Gortari, ya es el que les daba la bendición para que fueran apoyados a la presidencia, para que fuera la candidata en el 2006. Bien lo describe en su libro ahí Carlos Ahumada, que le pone la banda presidencial y le dijo, se te ve muy bien, Rosario, yo creo te verías muy bonita de presidenta de México. La señora se fue tanto en el vuelo que participó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y yo siempre he criticado esto y lo he dicho de esta manera. Creo que jugar con los pobres es el pecado más grande que se puede cometer en el servicio público, porque la gente más necesitada siempre la han engañado, tiene esa necesidad de cumplir mínimo un recoveco de su vida, que es la alimentación. Ya no digo el vestir, ya no digo el tener un hogar, la seguridad, sino el simple y sencillo momento de comer de estos señores que son 11 millones de mexicanos en la extrema pobreza y 60 millones de pobres, 80, 20 más que fluctúan entre la pobreza, depende ahí la quincena que ya no llega, porque hay gente que a veces, profesores, por ejemplo, que de repente los últimos 3 días de la quincena pues llegan a la pobreza porque no traen ni un 5, y ahí andan 20 millones de mexicanos, y esta señora fue el eslabón para desviar todos esos recursos donde supuestamente iban a la gente más desprotegida de México. Jugaron con los pobres, y ahí es el enlace, como lo decías hace un momento, entre los peces gordos como José Antonio Meade Curibreña, como tenemos ahí también a Enrique Peña Nieto, y le sabe muchos trapitos al señor Carlos Salinas de Gortari, porque sin la bendición de este señor, no hubiera llegado a tener los puestos que estuvo en Sedatu, en Sedesol, el cobijo que tuvo, la entereza con la cual, con esa arrogancia que se presentó todavía a finales del 2018 ahí en la Cámara de Diputados, a comparecer ante ellos. Una arrogancia también que tenía tanto Rosario Robles, creo que le dio tanta entereza ser la hijada de Carlos Salinas y pararse a los tribunales todavía a restregarles de que no era culpable. Creo que ya es el enlace para que en este año 2021 Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade Curibreña tengan que ver con las autoridades. Rosario Robles ya lo vio, ya le dijeron, tiene 2 causales, la cual es lavado de dinero y la otra, creo que es asociación delictuosa, y con sus 64 años de edad no va a salir de la cárcel viva, y eso fue lo que lo puso a temblar a esta señora, y hoy ha decidido ahora sí dar ese eslabón que tanto necesita la Unidad de Inteligencia Financiera y por supuesto la Fiscalía General de la República. Una señora que traicionó a la gente más desprotegida de México. Sea lo que sea, si es venganza, justicia, la señora Chayo Robles debe de estar en el lugar indicado, porque traicionó, vuelvo a repetir, a la gente más necesitada de este país. Con los pobres no debemos de jugar, Vicente. Oye, Carlos, un amigo de la prepa, a quien le mando un saludo, el buen Nafa, me dice, déjense de cosas tú, Charlie, el pez por la boca muere. Y yo recuerdo que mi nana me decía eso. Unos mueren por la boca como Emilio Lozoya cantando, y otros mueren por sus gustos, por la chistorra ahumada.
entendió el que entendió. Mi querido Carlos, hablemos de otras cosas antes de que me meten camisa de 11 varas. Javier Lozano apoya decisión presidencial. Fíjense nada más lo que estoy diciendo. El saco de pus, también conocido en el bajo mundo de los corruptos como la Chiva Loca, Javier Lozano apoya la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la oficina de la presidencia luego de que renunciara o que saliera Alfonso Romo. Hace bien, no servía para maldita cosa. Bueno, eso es lo que dice ahora Javier Lozano, pero no dijo cuando estaba el que estaba con Salinas, Montoya, Córdoba Montoya, cuando estaba el español en tiempos de Calderón, Muriño. Ahora resulta que no servía para nada. Mira qué cabrones, ¿no? Qué convenencieros, Charlie. Es un puesto muy difícil el que tenía Alfonso Romo. Es criticado ahorita demasiado por la gente de los medios de comunicaciones tradicionales y por supuesto los tibios que andan por ahí, que no se definen, los que no corren de un lado para otro. Pero el trabajo de Alfonso Romo, de tener ese enlace entre los empresarios y el gobierno, era una cuestión muy difícil porque siempre estaba en medio del huracán, ya que no hay que olvidar, y bien lo describió el presidente en días anteriores, la ciencia política no es una ciencia exacta, es una ciencia muy variable, que el comportamiento nada más le entiende la gente que estudió sociología o los que estamos metidos en las cuestiones políticas. Pero los empresarios, para ellos son ciencias exactas, para ellos son ganancias o pérdidas y se acabó. Y muchas veces nos lo han expresado de esa manera a través de sus mítines. Y Alfonso Romo, el poder mediar entre ese empresario autoritario, intransigente, que no entiende a la sociedad como tal, como su comportamiento es de movimientos, era el que siempre se llevaba los platos rotos, los golpes. 2 años se habían acordado, no fue renuncia, fueron 2 años que se habían acordado. No hay que olvidar que a principios de la pandemia, los empresarios querían que Andrés Manuel López Obrador se llenara de emprestitos, que por cierto ahorita hiciste ahí un recuento de los miles de millones de pesos los cuales se han ahorrado con la corrupción. Y esa es la razón por la cual el presidente no ha pedido dinero prestado. Traducido en dólares, ahorita hice la cuenta y son 36,800 millones de dólares los cuales el presidente se ha ahorrado que se iban por la cañería de la corrupción. Por eso no se ha pedido ni un peso prestado. Estos señores, pues como carroñeros, como buenos buitres, pues ven esa cantidad de dinero que deberían de estar en sus bolsillos a través de condonaciones, de evasiones y de préstamos que los mexicanos tendríamos que pagar. Por medio de Alfonso Romo, estuvieron cabildeando para que el gobierno se endeudara más a nombre de ellos, como le hacían todo el tiempo, y de todos es sabido que muchas de las empresas que ellos ponían ahí en el telón para pedir esos préstamos, yo ponía el ejemplo de Interjet, Vicente. Yo aseguro que la gente de Magnani, el señor alemán Magnani, ya hubiera puesto su empresa ahí para rescatarla, así como lo hicieron con Mexicana de Aviación. Y estoy seguro que si se hubieran saneado esa empresa, la hubieran quebrado en 1 año y no hubiera quien pagara la deuda externa de ese conglomerado que es Interjet. Y nosotros, el pueblo de México, a través de nuestros impuestos, estarían pagando esa deuda, porque así le han hecho por años. Y Alfonso Romo, que tenemos aquí en pantalla, pues era el hombre que estaba en medio del huracán, donde Andrés Manuel entendía todas las clases de tropelerías, de pillerías que hacían estos sinvergüenzas. Y Alfonso Romo, pues, trayendo los reclamos de los empresarios, no era nada agradable estar ahí en medio. Alguien tenía que hacer el trabajo. Y lo hacía Alfonso Romo. Bien o mal, siempre estuvo ahí en medio del huracán. Fue una situación, ahora sí, nada agradable, pero que él decidió estar ahí y lo hizo, yo digo que hasta el momento lo hizo bien. ¿Por qué? Porque vimos al señor Carlos Salazar Lomelí en días pasados, que a pesar de las diferencias que hay con el presidente, lo vemos ahí en la mañanera tratando de tener acuerdos y tratando de llevar a la agenda política lo económico también. Ese es trabajo de Alfonso Romo. Así es.
pues el tiempo lo juzgará, mi querido Carlos Federico. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus canales que son de los más vistos, con más tráfico, de acuerdo a la tabulación de los canales en México? Felicidades, mi querido Carlos. Estaba viendo las tabulaciones y ahí aparece Conexión MX. Sí, muchas gracias a todos los que nos siguen y todo es gracias a ti también, porque a través de tu red que es Sin Censura, me han dado la oportunidad de dar mis opiniones y también es un portal donde pues uno se toma este tipo de publicidad en la cual nos echamos la mano los unos a los otros y por eso tengo agradecimiento a cada uno de ustedes, entre ellos a ti que desde el primer día que nos vimos ahí en la capital, eres una persona muy fraternal, muy caballerosa, que siempre está dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio, que es lo más importante. Y las redes donde me pueden encontrar es Conexión MX, Carlos Federico Informa y Conexión Online. Tenemos 3 canales en los cuales estamos emitiendo opiniones todos los días y quiero agradecerles a ustedes porque parte de estar ahí en ese lugar no es simple y sencillamente a tus servidores, porque ustedes me han dado la oportunidad de salir en estos lugares. Muchas gracias, Enesia Ferino, un abrazote, Vicente Serrano y Meme Yamel, un abrazote a los 3. Abrazos, buenas noches. Gracias, mi querido Charlie. Tú sabes que es recíproco, se te quiere, se te estima, se te admira. Un abrazote. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Síganme invitando que aquí vamos a estar al pie del cañón. Claro, regresa pronto, que esta es tu casa. Carlos Federico de Conexión MX hablando con nosotros sin censura.